Quiero decirte, Carmen, que la caracterización de lo que ocurrió en Ayotzinapa, de los asesinatos, de la tortura, de las desapariciones forzadas, como crimen de Estado no es una utilización superficial de la noción de crimen de Estado. Un crimen de Estado se discute mucho entre los juristas, es aquel que comete alguna agencia o un grupo de personas o la fuerza pública en el Estado con el fin de sembrar el miedo entre la ciudadanía, utilizando la desaparición forzada, que está caracterizada así por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras entidades, que utiliza o las fuerzas públicas directamente o grupos protegidos o fomentados desde la fuerza pública para asesinar, para torturar o para desaparecer personas. Y aquí además tenemos el componente no solo de los que actuaron directamente en los crímenes del día 26 de septiembre, sino toda la actuación gubernamental en el estado de Guerrero, con las omisiones y el comportamiento totalmente ineficaz y tardío del gobernador, y con la ya prácticamente probada y participación directa y involucramiento del alcalde, del presidente municipal de la ciudad de Iguala Guerrero. ¿Cómo reconstruir lo que se sabe? ¿Qué pudo estar detrás de algo horripilante y demencial como lo que se ha podido conocer? Sí, Carmen, mira, lo que sucedió en Iguala la noche del 26 de septiembre y los primeros minutos del 28, yo creo que es el punto más alto que ha alcanzado en Guerrero la criminalización de la lucha social. Se quiere ahora dirigir todo hacia la barbarie del crimen organizado, pero esta es la forma, Carmen, la forma efectivamente bárbara que asumieron los acontecimientos. Pero estuvo muy claro, según toda la reconstrucción que se ha hecho de lo que ocurrió esa noche, incluso la propia versión oficial, que fue un ataque directo a los normalistas. Es decir, no se les confundió con miembros de una banda rival. Los agresores, los policías municipales y los pistoleros del crimen organizado sabían que estaban atacando a estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. ¿Qué agravio pudieron haber cometido estos estudiantes contra esta organización del crimen organizado como para que actuara de esa forma? No hay ningún antecedente, Carmen, ningún antecedente en todas las movilizaciones. Ni siquiera en su pliego de demandas, sus demandas siempre son muy reivindicativas, alimentos, becas, plazas, ni siquiera en sus demandas aparece ahí nada que tenga que ver con el crimen organizado. Entonces, en este contexto hay que ubicar lo que sucedió en Iguala. Es decir, hubo alguien, que no creo que sea alguien que en el grupo de los sicarios haga un análisis de coyuntura para decir estos muchachos son esto y lo otro y aquello, sino alguien del poder político, ¿no? Alguien de los organismos de inteligencia del Estado, el sector de militares contrainsurgentes que ven guerrilleros por todas partes en Guerrero, que están obsesionados con la reaparición de la guerrilla en Guerrero, que dijeron hay que ponerles un hasta aquí, hay que darles un escarmiento a este grupo de jóvenes, y no sería la primera vez en Guerrero, ni en la época precedente de la Guerra Sucia, ni en la época moderna de la violencia del crimen organizado, que se usa a estas bandas criminales para golpear a opositores al gobierno, para golpear a movimientos sociales, para golpear a dirigentes populares. ¿Qué puede haber detrás de todo esto, Imanol? O sea, yo coincido con Juan en que este no es un tema de crimen organizado estrictamente, y que es un tema
político 100%, incluso reconociendo o suponiendo que hay una interacción tan intensa entre crimen organizado y autoridades políticas y representantes de partidos políticos en distintos lugares del país, pero en este caso en Iguala, en donde se convierten en prácticamente indistinguibles. Entonces ya no sabe uno quién es el crimen organizado y quién es los políticos. Dice un teórico de los crímenes de Estado que el crimen de Estado es el crimen organizado por excelencia, ¿no? Porque no hay crimen que sea más organizado y más sistemático que el que se pueda cometer desde el poder. Ahora, a mí me interesa mucho plantear contra quién cometieron el crimen, porque no es cualquiera. Siempre son los más pobres, son los más marginados. En este caso estamos hablando de los estudiantes de las normales rurales, que casi desde que se fundaron, desde la época de Ávila Camacho, han sido objeto permanente de agresiones del Estado mexicano, a nivel estatal y a nivel federal, que tienen la organización estudiantil más antigua del país, la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México, porque tienen que defender sus condiciones de vida en una situación de precariedad brutal. Y son los estudiantes a los que el poder, la televisión, los medios, Mexicanos Primero, la Secretaría de Educación tratan con un profundo desprecio, con un racismo marcadísimo y a quienes se ha criminalizado. Desde Díaz Ordaz, que decía que las normales eran semilleros de guerrilleros, esto lo repitió otra vez el Baester Gordillo hace algunos años, ¿no? Se les trata así cuando son estudiantes que están luchando por defender un proyecto de educación pública, por un lado, pero lo que decía Juan, por defender su vida cotidiana, sus becas, sus alimentos. Tú sabes que en este momento a la normal de Ayotzinapa se le ha recortado sus alimentos y el abastecimiento a la normal en el momento que estamos viviendo actualmente. ¿Ahora mismo? Ahora mismo, ¿no? Ellos mismos están pidiendo que en la marcha de mañana la gente pueda aportar granos, pueda aportar agua, una serie de necesidades que tienen. Juan, ¿qué dices en esta parte final? Sí, Carmen, quienes hayan ordenado no desaparecer a 43 estudiantes, sino darles un escarmiento, aprovecharon también la descomposición política que hay y del sistema electoral que hay en Guerrero. Trátese de elecciones internas para designar candidatos o de elecciones constitucionales, los candidatos que ganan son los que tienen más dinero. Los que tienen más dinero para comprar votos, para repartir despensas, para entregar dádivas a los electores. Y esto los acerca con una fuente inagotable de recursos que es el crimen organizado. Lamentablemente, desgraciadamente, preocupantemente, el caso de Iguala no es el único. Quiero mantener en la mesa la vertiente educativa. Estamos en el ámbito de una llamada reforma educativa que ha generado enormes conflictos en el país y debates muy profundos y que ha involucrado a fuerzas muy reaccionarias como Mexicanos Primero, que han sido muy agresivos con los normalistas. Y lo primero que habría que decir es que no hay reforma educativa en ningún lugar del mundo sin fortalecer y reivindicar a las escuelas normales. Y en este contexto, entonces, en este contexto en donde hubo confrontaciones, donde los normalistas participaron y eso, es probable que una de las acciones haya sido tratar de amedrentar la movilización de sectores que escapan a las formas tradicionales de control. Y estos son los estudiantes que se están moviendo por todo el país. Ahí está el caso del Politécnico Nacional. Yo diría solamente dos cosas para terminar. Una, exigimos la presentación con vida de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa de manera inmediata y exigimos que desde el Ejecutivo Federal haya un compromiso para cumplir esta demanda de los padres de familia, de los compañeros y de toda la sociedad. Y segundo, que como decimos Adolfo Gili y yo en el artículo, hace 46 años, en el 2 de octubre, ocurrieron hechos como estos y se cubrieron de mentiras, se cubrieron de impunidad
Y para que esto no vuelva a ocurrir, la sociedad se tiene que expresar. Y entre otras cosas, además de cartas, pronunciamientos, tenemos que salir a las calles. Mañana hay una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo. Mañana miércoles 8 de octubre a las 4 p.m. acompañemos a los compañeros de la Normal de Ayotzinapa, a los familiares de los estudiantes desaparecidos y de los muertos, y vayamos a exigir que el gobierno los presente con vida. Y Manuel Ordorica, Juan Angulo, gracias a los dos por estar aquí.